Bienvenidos una vez más, criptoaprendices. Espero se encuentren muy pero muy bien. Estamos empezando semana con la mejor actitud y con la mejor energía, y el día de hoy les traigo una excelente herramienta para todos los que tienen un negocio o que estén pensando en tener un negocio, sea físico o digital. Empezamos. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a conocer una excelente herramienta para automatizar nuestros procesos en distintas plataformas. Hoy veremos ManyChat. Para los que no lo conozcan, esta herramienta llamada ManyChat nos sirve para automatizar procesos en distintas plataformas, entre las que están Instagram, Facebook Messenger, mensajes de texto y WhatsApp. Bueno, acá tenemos un poco de la presentación de la página, de cómo podemos construir diagramas de flujo a grandes rasgos con mensajes personalizados para dirigir a las personas a nuestras tiendas, sea punto físico o sea una tienda digital de e-commerce. Entonces vamos a ver cómo funciona. Por supuesto, lo primero será ingresar a nuestra cuenta. Si no tienen cuenta, pueden darle aquí en empezar gratis, y si no, en iniciar sesión. Bien, es importante que cuando se hayan registrado hayan respondido todas las preguntas que les realizó ManyChat, ya que con base en esas preguntas ManyChat ofrece sus servicios y por lo tanto serían más personalizados. Ahora, una vez que estamos acá en la página de entrada, yo he iniciado sesión con esta web de Facebook que se llama Pashminas y más. Es una página web que creé en Facebook hace ya bastante tiempo, en la cual comerciaba pashminas como tal. Aunque no la había vuelto a usar, la usaré para el ejemplo de hoy. Entonces, una vez que estamos acá en la página de inicio, vamos a configuración. Cuando estamos en configuración, vemos que entre otras cosas nos dice que podemos configurar Instagram, Messenger en Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos automatizados, WhatsApp o Telegram. Para el ejemplo de hoy vamos a ver cómo automatizar a grandes rasgos un Messenger en Facebook. Entonces yo acá había ya puesto, digamos que ya había ingresado previamente, pero para este ejemplo vamos a empezar desde cero. Entonces, para empezar desde cero, estas son las opciones que nos da ManyChat en Messenger. Y para construir una respuesta muy rápida y un acceso a nuestro catálogo de ventas para las personas que ingresen a nuestra página de Facebook, podemos darle aquí en la opción de crear nueva respuesta. Es decir, una vez que hemos ingresado en configuración y hemos elegido el canal en el que queremos crear el flujo de respuestas, podemos darle acá en selección actual si tenemos alguna creada previamente, o crear nueva respuesta, que va a ser la opción para este ejemplo. Una vez le hemos dado en crear nueva respuesta, vemos que nos aparece esto. Como les decía, esto es como un diagrama de flujo que nos lleva paso a paso y que podemos o agrandar o hacer más pequeño para verlo mejor. Entonces, en este primer caso, damos acá y tenemos que, bueno, puede tener una respuesta predeterminada, o digamos podemos empezar como tal con el saludo. Entonces le damos acá en activar para que se active una respuesta predeterminada, o podemos personalizarla en la parte de bienvenida, y una vez tengamos esto ya podremos iniciar. Este será nuestro primer paso para iniciar. Si damos clic acá, nos dice que introduzcamos un texto. Entonces podemos introducir el texto que queramos para saludar a las personas que van a nuestra página web. Por ejemplo, acá podría ponerle: hola, nos encanta que estés acá. Y podríamos ponerle: elige lo que más te guste. Pero para que no se vea tan sobrio, podríamos ponerle un emoji, tal vez guiñando un ojo. Y acá podríamos personalizarlo un poco más, poniendo el nombre de la persona. Sin embargo, como cada persona tendrá un nombre distinto, por supuesto, entonces para no ponernos a escribir el nombre de cada persona, simplemente podemos darle aquí en las llaves
y seleccionar un comando, que en este caso sería, por ejemplo, para que no sea tan formal y que no sea el nombre completo o solo el apellido, ponerle nombre. Entonces diría: hola Pepito, Pepita Pérez, nos encanta que estés acá. Elige lo que más te guste. Ahora vamos con las opciones. Entonces, una vez que tengamos el saludo, podemos darle en agregar, por ejemplo, texto, una imagen, una tarjeta, audio, un video, entre otras opciones. Estas que dicen Pro son claramente de pago. Entonces, para el caso, vamos a Galería y acá cargaremos una imagen. Previamente yo había descargado las imágenes de 3 productos para esta tienda de pashminas. En este caso la pashmina azul. Ponemos nuevamente pashmina azul y acá podríamos darle azul claro. Añadir botón, e igual queremos que en el mismo ejemplo que nos llame también. Listo. Y para la siguiente, perdón, acá en el nombre de botón también vamos a ponerle lo mismo, la quiero. Por supuesto, ustedes pueden jugar con su imaginación y poner los nombres y las imágenes que deseen y hacer toda la interacción que deseen antes de dirigir a las personas a la compra, por ejemplo. En este caso es la pashmina de flores. Voy a poner pashmina de flores con flores rojas o simplemente flores rojas, y vamos a agregar el botón. Nuevamente el mismo botón. Claro que si desean pueden agregar un botón que los dirija a su página web personal o alguna de las otras opciones. Y acá nuevamente la quiero. Listo. Entonces, una vez tenemos esto, podemos darle en vista previa o en publicar. Para mi caso, vamos a darle publicar. Y si le damos en vista previa, como yo ya tengo conectado el Facebook de mi Instagram, vemos que acá en el Instagram ya me aparecerá el mensaje, digamos, de prueba. Entonces, como decíamos, nos pone: hola Álvaro, nos encanta que estés acá, elige la que más te guste. Si ven, tiene el nombre como tal y el emoji guiñando el ojo. Y acá las pashminas, es decir, ya tenemos el catálogo con 3 pashminas y en todas dice la quiero. Si le doy acá en la quiero, si estuviese desde el celular, lo que hace es iniciar la llamada automáticamente. Como les decía, esta es una herramienta, una excelente herramienta para automatizar nuestros procesos en las distintas plataformas. Recordemos que manejan Instagram, Messenger, mensajes de texto, correo electrónico, WhatsApp y Telegram. Espero les haya gustado esta excelente herramienta y la puedan usar en sus páginas web. Si les gustó, no se olviden suscribirse, compartir, comentar y darle like. A ustedes no les cuesta mucho, pero nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video. Chao.